Gracias por la invitación. La idea de la presentación es revisar el manejo que se hace principalmente en la sala ERA, recordando que el kinesiólogo es el profesional que en atención primaria generalmente se enfrenta al paciente obstructivo, ya sea en forma espontánea o derivado por el equipo médico. Entonces el grupo de Rodrigo en España, en la guía Alerta 2, el año 2008, ya habla que existe una variabilidad importante en las recomendaciones terapéuticas. Nosotros podemos revisar la guía Alerta, la LAT, la GINA, la GOL, y todas tienen ciertos matices en el manejo farmacológico. En lo que yo me voy a centrar principalmente es en el GES, ¿ya? Que son las guías que nos guían en la atención primaria. Y el GES de asma y de EPOC, ambos del 2013. Bueno, las doctoras ya lo hablaron ampliamente, pero recordar un poquito, la exacerbación o crisis de asma es un aumento considerable de los síntomas asmáticos, pese a que el paciente se esté medicando adecuadamente, ¿ya? El paciente que se exacerba puede ser por causa bacteriana, viral, porque abandonó el tratamiento, ambiental, etcétera. La exacerbación en la que nos enfrentamos en la atención primaria generalmente es la exacerbación leve a moderada, y la severa es de manejo más bien de tipo hospitalario. Lo que recomienda la guía clínica del GES básicamente son estos 5 parámetros, y yo quiero destacar el que me parece más importante es el PEF. ¿Ya? Todos en la sala ERA tenemos un flujómetro y es sumamente importante mantener la monitorización del PEF del paciente en estado basal, y obviamente cuando llegue exacerbado tomarle el PEF, ¿ya? Eso nos va a decir si el paciente está en una crisis leve a moderada y la podemos manejar en sala ERA, o si la crisis es severa y requiere una estabilización inicial y posterior derivación a el nivel secundario o terciario. También tenemos la disnea al caminar, al hablar o en reposo, la frecuencia respiratoria, como ya lo mencionaron en las charlas anteriores, la frecuencia cardíaca y el estado de conciencia. Repasar un poco, el tratamiento de la exacerbación según la guía clínica es, como lo mencionaron en las presentaciones anteriores, el salbutamol 4 a 8 inhalaciones de dosis medida cada 20 minutos por 3 veces, y posterior a la primera hora se evalúa respuesta. La prednisona, lo que describe la guía clínica del GES es que sea medio miligramo por kilo como dosis inicial, y el oxígeno necesario para saturar al 90%. Ya, si el paciente no mejora en los 5 parámetros anteriores a la hora, yo debería considerar la derivación al nivel secundario, ya, al nivel hospitalario. Y lo que menciona la guía clínica es un control kinésico, ya, entendiendo que el que se enfrenta al paciente exacerbado de asma es generalmente el kinesiólogo en la sala ERA. Por otra parte, la exacerbación de EPOC ya se define como un evento en la evolución natural del EPOC que se caracteriza por aumento de los 3 síntomas cardinales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son la disnea, la tos y la expectoración. Cuando esta variación es mayor a la variabilidad habitual que tiene el paciente obviamente o comienza a utilizar más inhalación de la habitual o acude a la consulta. En este caso, generalmente el paciente donde primero se acerca es a un servicio de atención primaria de urgencia, a un CESFAM o a un consultorio, ¿ya? ¿Qué es importante en el EPOC? Evaluar la gravedad de la crisis, reconocer el riesgo vital, ¿ya? Identificar, como lo mencionaron también en la presentación anterior, las comorbilidades descompensadas, el tromboembolismo pulmonar, diferenciar de pacientes con insuficiencias cardíacas congestivas descompensadas, ya diferenciar al EPOC si está o no con un cuadro neumónico, también si es que tuviera un neumotórax, ya tratar de hacer un diagnóstico si es una descompensación pura y diferenciarlo de otras causas que en el fondo me pueden llevar al fracaso del manejo del paciente, ¿ya?
La administración de oxígeno en el EPOC debe ser a flujos bajos, como sabemos, ya el necesario para saturar entre 88 y 90, entendiendo la depresión que tiene el paciente a nivel del centro respiratorio carotidio y carotidio. Lo que recomienda la guía clínica es utilizar, al igual que en el asma, una dosis entre 4 a 8 puff de salbutamol en inhalador de dosis medida, y se ha visto también que hay un efecto potenciador al utilizarlo con el bromuro de hipratropio, cada 20 minutos por 3 veces. Los corticoides sistémicos por vía oral, si bien en la presentación anterior hablaban de 30 miligramos, lo que recomienda la guía clínica son 40 miligramos por día, ¿ya? Y lo que recomienda el GES es utilizarlo por una semana y posteriormente controlar. Y acá sí están recomendados los antibióticos, ¿ya? Y el principal es la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico, y como alternativa se usa el macrólido. ¿Qué hace el kinesiólogo cuando se enfrenta a la crisis obstructiva? Debe intentar priorizar problemas de tipo mecánicos que tenga el paciente, ya alteraciones de principalmente respiratorias. Entonces, ¿cómo priorizo yo a los pacientes? Intentando buscar ciertos problemas del tipo kinésico que ellos tengan, que vamos a revisar a continuación. Generalmente los pacientes EPOC presentan este tipo de problemas. Los pacientes tienen mal mecanismo de tos, por lo tanto eso dificulta una expectoración, y para eso en realidad lo que hay que hacer es reeducar el mecanismo de tos o mejorarlo durante una sesión. El paciente que está con una exacerbación de EPOC puede eventualmente o no tener un aumento de la producción de secreciones, y aquí es importante también ver, como mencionaron anteriormente, la coloración del esputo, ¿ya? Para eso es importante reeducar el mecanismo de tos para facilitar la eliminación de secreciones. También el paciente eventualmente puede estar con la tríada de dificultad respiratoria, ya hiperinsuflación, lo que hay que trabajarlo también con algunos ejercicios principalmente de respiración con labio fruncido. Tenemos también la obstrucción bronquial, que lleva al paciente a consultar y que le provoca la disnea, y también puede tener una pobre ventilación segmentaria o a nivel global pulmonar, ¿ya? Entonces, identificando estos problemas del paciente, yo me voy a plantear ciertos objetivos a tratar con él. Como objetivos generales, generalmente nosotros tenemos estos tres del punto de vista kinésico, ¿ya? Puede ser mejorar la función respiratoria y en el fondo también mejorar la ventilación, ya mejorar también la relación ventilación-perfusión, pero principalmente en el paciente obstructivo lo que hay que hacer, ya sea con el arsenal farmacológico como con ciertas técnicas kinésicas, es mejorar o disminuir la obstrucción bronquial, que es lo que llevó al paciente a consultar. Entonces hay cierto objetivo específico, ya en el caso de que el paciente constantemente esté consultando por cuadro respiratorio, evitar, prevenir o retardar el deterioro pulmonar, ya esto siempre tiene que estar en concordancia con un adecuado manejo médico del paciente. Ya expandir atelectasia, en el caso que el paciente tuviera atelectasias, también prevenirla. Y estos tres objetivos que son fundamentales en el manejo agudo del paciente EPOC y asma, que son mantener o mejorar la permeabilidad de la vía aérea, disminuir la obstrucción bronquial, ya con farmacología y con tratamiento kinésico, y disminuir el apremio y el trabajo respiratorio. Ya otro objetivo sería mejorar o mantener una adecuada ventilación alveolar, optimizar la mecánica respiratoria y facilitar el aclaramiento ciliar. Este objetivo quisiera destacar que es fundamental que se realice en cualquier salaera, que es mejorar o reeducar el mecanismo de la tos, que muchas veces está disminuido, ya porque son pacientes añosos, con pobre inspiración, que les cuesta realizar el mecanismo de la tos. Entonces, ¿qué dispone la sala aérea para tratar al paciente exacerbado?
Básicamente se dispone de inhaloterapia en inhalador de dosis medida y también nebulizado. Se ha visto que en realidad no hay diferencia entre uno y otro y siempre hay que preferir el inhalador. Está la oxigenoterapia de alto y bajo flujo y el mismo kinesiólogo que puede ayudar también al tratamiento del paciente exacerbado. Acá es importante distinguir si el paciente coopera y no coopera, el grado de cooperación que tiene. Entonces, está ampliamente demostrado que para que la técnica inhalatoria tenga éxito es sumamente importante el uso correcto del inhalador. Viene una charla en la tarde de eso, pero vamos a revisar un video con una técnica inhalatoria correcta. Entonces vamos a ver los pasos para la correcta realización de la técnica inhalatoria. Es sumamente importante que el paciente lo agite, que haya una mezcla entre el fármaco y los propelentes, ya que el paciente presione el inhalador y respire por lo menos unas 5 a 6 veces para aprovechar bien el depósito del fármaco a nivel bronquial. Es también importante que el paciente espere por lo menos 1 minuto a que se estabilicen las partículas del fármaco y posteriormente realice la segunda, tercera, cuarta hasta la octava inhalación. Ya recordemos que el manejo de la exacerbación aguda contempla entre 4 a 8 inhalaciones de salbutamol y o bromuro de ipratropio. También vemos una técnica que generalmente está descrita en EPOC, pero eventualmente también se puede realizar en paciente asmático que está con disnea. Ya es la técnica con respiración de labio fruncido. Esta técnica reduce la frecuencia respiratoria y alivia la disnea. Lo recomendable de esta técnica es usarla entre inhalaciones y no en la etapa inicial de la obstrucción en la cual el paciente está muy disneico y por lo tanto puede no resultar. Entonces, esta técnica se le educa al paciente que tome aire lento y que lo bote como soplando una vela en forma larga y sostenida. ¿Ya? Se ha visto que esta técnica reduce la disnea y en el fondo produce un alivio del síntoma del paciente porque ayuda a la hiperinsuflación. Entonces el paciente toma aire por la nariz y bota lento y largo por la boca. Si el paciente está con secreciones, es muy importante evaluar el mecanismo de tos y sus 4 fases. La fase crítica en la tos es la fase inspiratoria. Entonces, la tos recordemos que tiene la fase inspiratoria, la fase de cierre glótico y la fase de compresión abdominal y finalmente la fase expulsiva. ¿Ya? ¿En qué puede fallar también el paciente? En la fase de compresión abdominal y también se le puede apoyar kinésicamente, ya para mejorar el mecanismo de tos y así permeabilizar la vía respiratoria. Entonces, el mecanismo de tos se puede reeducar, enseñarle al paciente que tome aire grande y que luego genere la tos. Y así mejora bastante el mecanismo para eliminar la secreción. Entonces, finalmente, la última técnica que quería mostrarles es la técnica de air staking o de hiperinsuflación con bolsa de resucitación o ambú, ya en la cual consiste en insuflar al paciente con un ambú hasta capacidad pulmonar total y luego facilitar la tos a nivel abdominal y torácico. ¿Ya? Esta técnica se utiliza bastante en pacientes neuromusculares y eventualmente podría también utilizarse en pacientes con exacerbación aguda de asma y de EPOC. Vamos a revisar un videito. Entonces lo que hace acá el kinesiólogo, ocupa una boquilla para adaptar el ambú, hiperinsufla al paciente hasta capacidad pulmonar total,
el paciente avisa con su brazo y posteriormente se le facilita la tos ayudándolo con una compresión de tipo abdominal. Ya esta técnica en pacientes neuromusculares ha mostrado mejorar en forma importante el PEF y por lo tanto el mecanismo de la tos. Ya finalmente recordar que la técnica kinésica y en realidad el apoyo del kinesiólogo al manejo farmacológico puede ayudar a estos problemas complementarios que tienen los pacientes aparte de la obstrucción bronquial, ¿ya? Principalmente a ayudar al mecanismo de la tos y facilitar la permeabilización de la vía respiratoria. El pronóstico del paciente va a depender de la patología crónica que tenga, del grado de severidad que tenga de base del asma y del EPOC, ¿ya? Y también va a depender de factores biopsicosociales como por ejemplo la adherencia al tratamiento, la posibilidad de cumplir un tratamiento antibiótico y broncodilatador en su casa y principalmente la red de apoyo con que disponga el paciente. Recordemos que en la atención primaria nos enfrentamos a pacientes bastante vulnerables desde el punto de vista social y que requieren una red de apoyo para cumplir su tratamiento en forma adecuada. Ahí está mi correo y muchas gracias.